Cuando tenía 16 años tuve mi primer novio. Él era de un pueblo vecino de donde yo vivía. Estábamos muy enamorados. Mis papás jamás me dieron pláticas sobre sexualidad. Entonces, en la primera oportunidad que tuve relaciones con él. Y lo hice en un par de ocasiones, así que al poco tiempo quedé embarazada ya que nunca utilicé nada de protección. Cuando le dije a mis papás, lo primero que me dijeron fue, pues hay que hacer que ese cabrón se haga responsable. Para ser honesta, yo esperaba quedarme en casa de mis papás. Quería mucho a mi novio, pero yo no conocía algo fuera de donde yo había estado viviendo toda mi vida. Ellos de inmediato fueron a hablar con la mamá de mi novio, ya que él ya no tenía a su papá, ya había fallecido. Platicaron y acordaron que yo me iba a ir a vivir a su casa y que en 2 meses me iba a casar. Todo pasó demasiado rápido. Yo les dije a mis papás y a los 3 días yo ya me estaba yendo a vivir con mi novio. Mi mamá nunca conoció a su suegra, a ella siempre le tocó vivir solamente con mi papá. Y cuando yo salí de mi casa, mi mamá lo único que me dijo fue, tú obedece a tu suegra, enséñate a hacer las cosas que tienes que hacer, vas a irte a vivir con ella, así que tienes que respetar las reglas porque esa casa donde te vas a ir es su casa. Mis papás siempre me trataron muy bien en mi casa, así que yo no tenía idea de la malicia que podía tener la gente, además que era una niña. A mi suegra yo no la había tratado para nada, la conocía de vista y la había visto solamente en un par de ocasiones. El primer día que llegué a su casa, agarró mis maletas y las metió en su cuarto. Me dijo, tú te vas a quedar aquí conmigo. Tú y mi hijo todavía no están casados, así que hasta que estén casados por todas las de la ley, tú te vas a dormir conmigo para estar vigilando que no vayan a estar haciendo sus porquerías. Yo estaba muy extrañada por la situación, pero le estaba obedeciendo como mis papás a mí me habían dicho. La señora empezó a seguirme hasta el baño, no me dejaba estar sola con su hijo ni siquiera 5 minutos. En la noche cuando me dispuse a bañarme, se metió conmigo al baño para estar vigilando que su hijo no fuera a entrar o que yo no me fuera a salir de ahí. Habían pasado apenas 2 días y yo me estaba dando cuenta que yo me había metido al mismísimo infierno. Mi novio apenas era 2 años mayor que yo. Él tenía 18 años. Él también era un niño y por tanto también se dejaba mangonear por su mamá como a ella le daba gana. Así que lo que decía su mamá era lo que se hacía en esa casa. El segundo día que estuve en esa casa yo quería cocinar algo rico para mi futuro esposo. Yo ya sabía cocinar, mi mamá a mí desde chiquita me había enseñado a guisar. Pues ese día la señora se acercó a mi comida, ni siquiera la probó y dijo que olía horrible. Ella tenía unos chiqueros con puerquitos en la parte de atrás de la casa. Fue y se los aventó a los puercos y me dijo que esa comida ni siquiera servía para los perros. Por favor, yo no me volviera a meter en la cocina porque solamente iba a estar desperdiciando comida. Yo ese día me encerré en el baño y me puse a llorar, pero no quería decirles a mis papás por miedo a que ellos se sintieran decepcionados de mí. De por sí ya lo estaban por haber salido embarazada a tan corta edad. Pasó el tiempo y se acercaba mi boda, pero yo no pude elegir absolutamente nada de ella, ni siquiera el color de mi vestido. En la ocasión que salimos a medírmelo, yo le dije que yo quería un color blanco y ella me dijo que no, que yo ya no iba a salir de mi casa puricasta, que yo ya estaba usadita, así que el blanco estaba completamente descartado, que porque si vestía de blanco lo único que iba a hacer era ir a poner en ridículo a su familia. Como es costumbre en mi pueblo, mis papás fueron los que pagaron las cosas de la boda y aún así yo no pude opinar en nada. Y ellos tampoco. La que escogió todo fue la señora. Se llegó el día de la boda. Todavía ni siquiera me casaba y yo ya quería huir de ahí. Pero aún así, yo me casé. Después de casarnos, yo creí que mi suegra iba a dejar que ella estuviera más tiempo con su hijo, que durmiéramos juntos, que ella iba a aceptar un poco más la relación. Pero no. Sí empezamos a dormir en la misma habitación, pero quitó la puerta de ese cuarto para ella poder entrar y salir a la hora que ella quisiera. Además nos dijo que yo estando embarazada, si tenía relaciones, le iba a hacer daño al bebé, cosa que en este momento sé que es completamente falsa. Pero al yo ser un escuincle ignorante, pues le creí. Mi suegra no me dejaba entrar a la cocina, así que yo tenía que comer de lo que ella cocinaba. Pero llegó un momento en el que ya no me daba de la comida que hacía para ella y para su hijo. Agarraba comida de días antes, incluso comida pasada, y eso era lo que decía que yo me comiera. Así que muchos días incluso los pasé sin comer. Mi único consuelo era esperar a la hora en la que llegara mi esposo y pasar un rato con él. Porque él sí me trataba bien, pero él no tenía ni idea de la bruja que era su mamá cuando él no estaba. Y yo por tonta jamás decía nada. Me daba miedo a su reacción o no sé qué pensaba que iba a pasar. La señora cada vez inventaba más cosas hasta que llegó un punto en el que decía que yo me veía con otros hombres. Empezó a hacerle comentarios a mi esposo de que cuando yo me iba a ver a mis papás, que en realidad iba a verme con alguien. Eso era completamente mentira. Pero yo para evitarme problemas dejé de ver a mis papás. Así que ellos tuvieron que empezar a ir a visitarme.
Pero eso fue lo que me terminó liberando. En una ocasión que mis papás me estaban visitando, yo estaba trapeando el piso, pero creo que la señora no se había dado cuenta que mis papás estaban ahí. Así que pasó y aventó un montón de basura con tierra y dijo que era para que estuviera en el chiquero que yo me merecía por lo marrana que era. Yo ya no aguanté más y les empecé a contar todo a mis papás. La señora les empezó a decir que yo no era más que una chiquilla mentirosa, pero gracias a Dios me creyeron a mí. Mi papá me dijo que agarrara mis cosas y que nos largáramos de ahí. Así fue, y al día siguiente mi esposo se fue conmigo. Lo que yo no sabía es que él ya había hablado antes con su mamá y que le había envenenado la cabeza en mi contra. Así que él creía que yo me estaba yendo porque yo ya andaba con alguien más. Incluso lo hizo dudar de si el bebé era de él o no. Él comenzó a gritarme y mi papá se puso a platicar con él, le dijo la situación que él había visto ahí en la casa de su mamá, pero yo por tonta nunca le había platicado tampoco nada a mi esposo, me daba miedo cómo iba a reaccionar, así que él no tenía idea de la víbora que era su mamá cuando él no estaba. Platicamos y le conté mi versión de las cosas, de cómo me estaba tratando su mamá, de todas las cosas que me había hecho y de que él sabía que también con nosotros se había estado portando bastante mal y que nunca nos había dado ningún tipo de privacidad ni de respeto hacia nuestra relación. Él decidió quedarse ese día conmigo, pero al día siguiente su mamá llegó a la casa de mis papás. Se puso a llorar como mártir y a decir que yo estaba alejando a su hijo de ella, que yo era una mala mujer, que el bebé que estaba esperando no era de su hijo, que seguramente yo ya andaba con otro y que por eso me había ido, que ella no iba a permitir que yo los separara solamente por mis mentiras y por mi cizaña. Y cuando menos lo esperé, la señora se me fue encima a los golpes y yo estaba embarazada. Alcanzó a darme varios golpes, incluso me tiró. Me la quitaron de encima como pudieron, pero yo ya me estaba sintiendo muy mal y al momento de caer empecé con sangrado, así que me tuvieron que llevar de urgencias al hospital. Estuve varios días internada y mi bebé tuvo que nacer antes de tiempo. Ahí fue cuando ya se le quitaron sus dudas sobre quién estaba diciendo la verdad. Dejamos de ver a mi suegra, ya no le hablamos. Incluso tuvieron que pasar varios años para que ella pudiera conocer a mi bebé. Cuando mi hijo tenía 6 años, a mi suegra le detectaron cáncer. Ya enferma, platicamos y me pidió una disculpa por todo lo que había hecho. Que se arrepentía demasiado, ya que había perdido tiempo con su nieto y con su hijo por eso. Y que yo no me merecía todas las cosas que ella me había hecho. ¿Y quién creen que la cuidó mientras estuvo enferma? Pues yo. Se fue a vivir con nosotros y los últimos meses que duró estuvo ahí conmigo. Mi esposo salía a trabajar fuera, así que a la que le tocaba cuidarla por completo era a mí, desde medicamentos, curaciones y todos los cuidados que ella necesitara. Y no me arrepiento de haberlo hecho como sea, pues era la mamá de mi esposo. Y yo antes de que falleciera la perdoné y fue de corazón. Yo sigo pensando que ella nunca fue una buena persona, pero yo quería que ella cuando se fuera en paz, se fuera tranquila y no estuviera con el remordimiento de que me hizo muchas cosas y que yo me iba a quedar con el rencor toda la vida hacia ella. Incluso estas cosas son cosas que jamás le voy a platicar a mi hijo para que no tenga esa imagen de su abuela.